Mi nombre es Allery Vaughn y la mañana en que mi hermano menor fue ascendido a comandante de la flota táctica del Atlántico, estuve de pie fuera de la puerta principal de Fort Belvedere. Sin invitación, sin reconocimiento y totalmente esperada para seguir siéndolo. El sol incidía en el patio de desfiles en ángulos limpios, capturando botones de latón y guantes blancos mientras los invitados desfilaban a través de los arcos. Permanecí a la sombra de la garita con las manos en los bolsillos de mi abrigo civil. Mis ojos siguiendo el flujo de personas como si no perteneciera a ninguna de ellas. Técnicamente, no era así. Un joven oficial con una tableta escaneó la lista, tocando como si esperara que mi nombre se materializara si golpeaba la pantalla lo suficientemente fuerte. No está en la lista de invitados, señora, dijo finalmente. Su tono era cortante. Practicado. Asentí una vez. Está bien, respondí. No lo estaba. Dentro de la puerta, vi a mis padres sonriendo y saludando, listos con la cámara. Observé cómo mi hermano se dirigía hacia ellos con su uniforme de gala completo, todo metal pulido y postura precisa. Se inclinó hacia su esposa y murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Él y olvidó confirmar su asistencia. Todavía piensa que el protocolo se doblega por ella. No dije nada. Entonces, una camioneta negra del gobierno se detuvo a mi lado. Lenta, deliberadamente, la ventanilla trasera bajó. Dentro se sentaba un hombre con cabello plateado y autoridad en sus ojos. Miró al joven oficial y luego dijo simplemente, retírese, teniente. Ella no está en su lista porque su autorización supera la suya. Y así, el mundo se inclinó. No me sorprendió que me hubieran dejado fuera de la lista. De eso se trataba ser borrado gradualmente. Dejaste de esperar ser vista. Comenzó poco a poco años antes de la ceremonia, no con crueldad, sino con omisión. Como la forma en que mi nombre se omitía cuando la gente hablaba del legado Vaughan. Como la forma en que mi madre siempre presentaba a Nathan como nuestro futuro almirante y a mí como la que le gustan los libros. Nathan era el dorado desde el principio. Hombros anchos a los 16. Un orador nato, a gusto en su piel. Parecía que pertenecía a un uniforme antes de siquiera probarse uno. Nuestro padre solía pararse detrás de él en el espejo corrigiendo su saludo, enderezando medallas imaginarias. Cuando pedí intentarlo, papá sonrió levemente y dijo, eso es más cosa de tu hermano. Todavía recuerdo el día que gané los Juegos Nacionales de Estrategia de Cadetes. Tenía 14 años, la más joven de mi división. Regresé a casa con un certificado y un alfiler de latón, y mi madre dijo. Eso está bien, cariño, sin levantar la vista de la cena que estaba sirviendo para Nathan. Él acababa de aprobar su examen físico con distinción. Él recibió un pastel. Yo recibí un asiento vacío. Eso no quiere decir que fueran crueles. Nadie gritó. Nadie me dijo que no era nada. Simplemente nunca me vieron como algo. Aprendí temprano a ser callada. Dejé de intentar competir. Me gradué temprano, solicité la Academia Naval sin anunciarlo. De todos modos, nadie preguntó a dónde iba después de la secundaria. En Annapolis, me centré en la inteligencia, no en el mando. Me gustaban más los sistemas que los focos. Me gustaban los patrones y los puntos de presión. Mis instructores me describieron como no disruptiva pero altamente efectiva. Eso fue un cumplido, creo. Después de la graduación, pasé a asignaciones encubiertas, unidades clasificadas, guerra cibernética, modelado de simulaciones de amenazas híbridas. La mayor parte del tiempo. No tenía permitido decir dónde estaba. El resto del tiempo, nadie preguntaba. Nathan se convirtió en la cara de la familia. Cada tarjeta navideña, cada brindis en la cena. Cada foto enmarcada en la pared de nuestros padres lo presentaba en uniforme. Lo llamaban comandante Vaughan años antes de que obtuviera el título. Y yo. Me convertí en la hermana que se fue e hizo algo con las computadoras. Incluso cuando llegué a teniente comandante antes de los 30, recibí una respuesta de una sola palabra al aviso de promoción. Felicidades reenviadas.
Nadie supo cuando me trasladé a la división de análisis conjunto. Nadie llamó cuando fui asignada al equipo rojo de CENTCOM. Nadie se preocupó de que hubiera reescrito doctrinas de riesgo utilizadas en cada simulación importante del Pacífico. Pensaron que había dejado la Marina por completo. Pero no me había ido. Simplemente había desaparecido en sus términos. Y esa mañana, de pie afuera de la puerta con lana gris, mis estrellas ocultas bajo tela civil, no tenía intención de explicarme. No más. Hay un silencio particular que te sigue cuando incluso tu propia familia olvida preguntar dónde has estado. Durante 12 años, serví en salas sin ventanas, donde las paredes zumbaban ligeramente con tensión cifrada, y los relojes no marcaban la luz del día, sino ciclos de amenazas. Aprendí a pensar lateralmente. A rastrear huellas digitales enterradas bajo capas de desinformación, a detectar la guerra antes de que se declarara. Estuve estacionada en Bahrein cuando Nathan obtuvo el mando de su primer barco. Vi el anuncio en línea, mis padres sonriendo en una foto junto a él, un trozo de pastel en mano de nuevo. Envié un silencioso agradecimiento. Ninguna respuesta. Cuando vine a Estados Unidos y asumí un puesto en la división de contrainteligencia de Guántico, solía pasar por su vecindario los domingos, con el motor en ralentí en la esquina. Veía las luces de su cocina parpadear. A veces veía la camioneta de Nathan en la entrada. Su hijo menor corriendo en el jardín delantero, pero nunca me detenía. Nunca hubo una razón para hacerlo. Una vez dejé un regalo de cumpleaños para mi madre en el porche, una taza de té pintada a mano de un artesano turco que a ella solía gustarle. No firmé la nota. Una semana después, la vi listada en Facebook Marketplace con la leyenda, regalo no deseado, nunca usado. Eso me dolió más de lo que pensaba, pero aún así seguía apareciendo donde importaba. Cuando un protocolo de drones falló en el Teatro del Mar Negro, fui yo quien reestructuró el árbol de riesgos. Cuando un centro de comunicaciones se quedó a oscuras en Djibouti, mi plan de cadena de llamadas restauró los canales seguros en menos de 3 minutos. Una vez redirigí el vector de despliegue de toda una flota durante una simulación de bandera falsa porque vi que los metadatos no se alineaban con el comportamiento de la fuente. Nada de eso apareció en ninguna carta navideña familiar. No necesitaba un titular. Pero supongo que esperaba reconocimiento. Lo peor no era que no lo supieran. Era que no se preguntaban. Me convertí en un fantasma en mi propia historia. Una mancha en los márgenes. Y Nathan, sin malicia, pero con total certeza, llenó el espacio que ellos habían dejado para un legado. Nunca preguntó qué hacía. Nunca se puso en contacto. En su mente, creo que yo había elegido la oscuridad, elegido la irrelevancia. En verdad, yo había elegido el deber. Había elegido la necesidad. Y ellos habían elegido no verlo. Para cuando llegó la ceremonia de promoción, ya había sido informada de 3 grupos de trabajo conjuntos. Fui la arquitecta detrás de un modelo de infiltración híbrida que actualmente se utiliza en 6 mandos principales. Acababa de terminar de coordinar una simulación de crisis que llegó, redactada, al informe diario del presidente. Pero nada de eso cambió lo que sucedió en la puerta. Para ellos, yo seguía siendo la hermana callada, la que no confirmó su asistencia. La que se deslizó hacia una carrera vagamente técnica. No sabían en quién me había convertido, pero estaban a punto de hacerlo. Esa mañana no llevé mi uniforme. Llevaba el cuello de un largo abrigo gris, subido, las manos enterradas en los bolsillos debajo del vestido azul marino oscuro. Los azules esperaban, planchados, silenciosos, sin leer. Mis estrellas permanecieron ocultas, no por vergüenza, sino por precisión. El tiempo importaba. El oficial en la puerta, joven, educado, apenas con barba, volvió a tocar su pantalla. Con la esperanza de que quizás mi nombre estuviera mal escrito. No lo estaba. Lo siento, señora. No tiene autorización para la ceremonia, repitió. Sus ojos dirigidos hacia la multitud más allá de la puerta. La lista de invitados de la familia Vauben no la incluye. Asentí, con expresión tranquila. Entendido. Detrás de él.
Los grandes terrenos de desfile se abrían de par en par, sillas plegables blancas alineadas en perfecta formación, banderas colocadas en cada intervalo. Familias reuniéndose como si fuera un día festivo. En algún lugar entre ellas, mi madre se ajustaba su collar de perlas, probablemente criticando los zapatos de alguien. Mi padre, erguido con su viejo uniforme, esperaba el momento en que sería presentado como el padre del comandante Nathan Vaughn. Y Nathan llegó el último, por supuesto, siempre sabiendo cómo hacer una entrada. Medallas relucientes, mano lista para estrechar. Pasó lo suficientemente cerca como para verme, luego se inclinó hacia su esposa con una media sonrisa que reconocí demasiado bien. Ellie olvidó confirmar su asistencia, dijo, sin importarle si lo oía. Todavía piensa que el protocolo funciona de manera diferente para ella. No reaccioné, no exteriormente. Luego vino la camioneta. No se apresuró. No hizo sonar sirenas ni mostró credenciales. Simplemente se detuvo a mi lado y se quedó al ralentí. La ventanilla trasera bajó con la suave autoridad de algo bien practicado. «Teniente», dijo una voz baja desde adentro, dirigida al oficial de la puerta. «Retírese». El joven parpadeó. «Señor. Ella no está en su lista». La voz continuó, porque su autorización supera la suya. Superaba al almirante Hammerhill. Cabello gris acero, ojos como líneas trazadas. Postura que silenció habitaciones enteras. No asintió hacia mí como a una vieja amiga. No sonrió con nostalgia. Extendió su mano, no en saludo, sino en reconocimiento. «Vicealmirante Vaughan», dijo con suficiente volumen para que se oyera. «Me alegro de que hayas venido. Empezábamos a preguntarnos si te saltarías el gran día de tu hermano». El aire cambió. La gente cerca de la puerta se detuvo a mitad de paso. El oficial que sostenía la carpeta se puso pálido. Detrás de la valla, una onda recorrió a los invitados. Cabezas girando, susurros comenzando. Alguien jadeó. Desabotoné el abrigo. La tela azul marino debajo atrapó el sol. Mis estrellas plateadas brillaron agudas e innegables. No me apresuré. No anuncié. Los dejé ver. El almirante Hale se paró a mi lado. «Vamos». Caminamos juntos a través de la puerta, pasando al oficial que ahora estaba como un hombre presenciando un cambio tectónico. Dentro. La atmósfera se sentía distorsionada, estirada. Los oficiales miraban y se apartaban inmediatamente. Algunos saludaron sin pensar. Algunos simplemente se quedaron mirando. Un fotógrafo levantó su cámara instintivamente, luego la bajó. Sorprendido, reconociendo la insignia, e inseguro de si tenía permiso para capturarla. No eran las estrellas de Nathan lo que veían. Eran las mías. Sentí las miradas antes de encontrar los rostros. Los labios de mi madre se separaron a mitad de un susurro. La mano de mi padre apretando el programa. Nathan de pie en el borde del escenario, parpadeando como si hubiera entrado en el foco de otra persona. Se inclinó de nuevo hacia su esposa, susurró algo más corto esta vez. Ella se giró y cuando me vio, realmente me vio, su boca se abrió ligeramente, pero no habló. Nadie lo hizo porque allí estaba yo. Y esta vez, nadie podía fingir que no era así. La banda comenzó a tocar mientras llegábamos a la primera fila. El almirante Hall señaló una silla vacía con una placa reservada, muy a la izquierda, directamente frente al escenario. Un oficial subalterno, sorprendido, se levantó de inmediato, no porque me reconociera, sino porque Hall hizo el más mínimo gesto. Me senté sin dudarlo, no en rebelión, no en desafío, sino con completa y ganada autoridad. La tela de mi abrigo se dobló suavemente sobre mi regazo. Mis hombros permanecieron rectos, los ojos al frente, sin molestarme en mirar hacia atrás. Si querían saber si todavía estaba allí, tendrían que mirar. La ceremonia procedió con la precisión nítida que había llegado a esperar de la formalidad naval. Se pronunciaron los comentarios de apertura. Se otorgaron honores. Las condecoraciones de unidad y las transiciones de la Guardia de Colores se desarrollaron como coreografía. Y yo apenas escuché una palabra.
Mi enfoque se redujo no a los discursos, sino al cambio. Podía sentirlo en el aire. Una recalibración sutil. Susurros se filtraron por las filas detrás de mí. Ella tiene mayor rango que el almirante en cubierta. ¿Quién es ella? ¿Viste las estrellas? Y por el rabillo del ojo, Nathan seguía mirando. No a menudo. Solo lo suficiente para confirmar lo imposible. Solo lo suficiente para recordarse a sí mismo que era real. Su postura nunca se rompió. Estaba demasiado bien entrenado. Pero su mandíbula se apretaba cada pocos minutos. Conocía esa manía. La tenía desde los 10 años. Se tensaba cuando las cosas se salían del guión. Esta ceremonia nunca me había incluido en su versión de la historia. Pero ahora era imposible excluirme. Luego llegó su nombre, comandante Nathan Vaughn, al frente y al centro. Siguió el aplauso. Cortés y orgulloso. Se erigió en cada centímetro el oficial en que esperaban que se convirtiera, seguro, compuesto, el heredero de un legado que nadie había cuestionado. Recibió su medalla. Estrechó manos con precisión, saludó exactamente como se requería. Luego se acercó al podio. Su sonrisa era más fina ahora. Me siento honrado, comenzó. Su voz se oía claramente para aceptar esta promoción en nombre de cada mentor, colega y oficial que me enseñó lo que realmente significa la cadena de mando. Continuó agradeciendo a su unidad. A su liderazgo, a su familia, a su esposa por su fuerza, a mi madre por su elegancia, a mi padre por su disciplina. Luego hizo una pausa, solo un segundo demasiado largo, y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Solo por un momento, pero en ese parpadeo vi todo, el desmoronamiento, la recalibración. El silencioso colapso de una narrativa en la que había creído durante años. La realización de que no me había desvanecido. Simplemente había crecido más allá de sus líneas de visión. Tragó y apartó la vista. Y a todos los que sirvieron antes que yo y a mi lado, gracias por su sacrificio. Ni una mención de mí, ni un nombre. Pero no importó porque mi presencia ya había hablado. Y cuando siguió el aplauso, ya no era solo para él. Después de la ceremonia, la multitud se dispersó en el césped de la recepción como una botella de champán, descorchada, brillante, inquieta. Tintineando con cortesía. Las familias se agruparon para hacerse fotos. Los oficiales se daban la mano. La música flotaba desde algún lugar detrás de las carpas temporales. No me moví del perímetro. Los viejos hábitos mueren silenciosamente. Esperé y él vino. Nathan se acercó sin escolta. Ningún fotógrafo siguiéndolo esta vez. Solo él, todavía con el uniforme completo. Pero ya no con el aspecto del centro de todo. Su expresión era insegura, no humilde, no defensiva, simplemente desestabilizada. Como alguien que se da cuenta de que la historia que había memorizado no coincidía con la que se desarrollaba a su alrededor. Se detuvo a unos metros de distancia. Almirante Vaughan. Dijo con formalidad. Se sentía demasiado forzado en su garganta. Le devolví el asentimiento. Comandante, intentó una sonrisa, pero no se mantuvo. No sabía que todavía estabas. Dijo después de un momento. Nadie me lo dijo. Me encontré con su mirada. Todavía relevante, todavía existiendo. Su mandíbula se tensó y luego se relajó. Pensé que te habías ido después de Annapolis. Nunca dijiste nada. Nunca preguntaste. Eso cayó no como una herida, sino como un peso. Cambió su postura. Sus manos deslizando en sus bolsillos como si no supiera dónde ponerlas. Podrías habérnoslo dicho. Respiré hondo, no por enfado, sino por claridad. Tenías una versión de mí que funcionaba. Callada. Civil, fácil de pasar por alto. Te dejé conservarla. Ese fue mi error. Parpadeó, sus ojos se entrecerraron, no por discusión, sino por reconocimiento. Siempre odiaste el centro de atención. No lo odiaba. Simplemente nunca lo necesité. Pero no confundas el silencio con la ausencia.
Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego rompió, su voz más suave, más incierta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer hoy? Miré hacia la bandera que aún ondeaba sobre el escenario. La multitud se había reducido, pero la música aún flotaba débilmente. Porque era hora, dije. Porque la verdad no necesita permiso. Su boca se abrió ligeramente. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Luego preguntó con cautela, la operación del año pasado en el Golfo. La que redirigió nuestro portaaviones a mitad de misión, esa inteligencia, no fue del comando de flota. No, dije simplemente. Fui yo. Exhaló. Lento, real. Salvaste vidas. Hice mi trabajo. Bajó la mirada, luego volvió a levantarla, y esta vez, cuando habló, no fue cortante ni torpe. Gracias. Asentí. Por un segundo, nos quedamos allí. No como rivales, ni siquiera como familia. Solo dos personas en extremos opuestos de la misma historia encontrándose en un espacio despejado por primera vez. Luego retrocedió y ofreció un saludo agudo y practicado. Pero este no era para el espectáculo. Era real. Esperé. Le devolví el saludo, medido y firme. Y me di la vuelta para irme, no triunfante, no amargada, simplemente entera. Porque por primera vez, el silencio ya no me ocultaba. Estaba despejando el camino. 3 días después, llegó un mensaje de texto de mi madre. Solo 5 palabras. Domingo a las 6, solo nosotros. No fue una disculpa. No fue una petición. Pero fue la primera vez en más de una década que enviaba un mensaje sin una fiesta u obligación adjunta. Miré la pantalla más de lo que pretendía. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, no necesitaba la invitación. Simplemente elegí aceptarla. La casa se veía exactamente igual cuando entré en la entrada. Ladrillos recién lavados. La bandera aún izada con firmeza, los setos recortados como si nada hubiera cambiado en el interior, pero todo había cambiado. Nathan abrió la puerta. Sin uniforme esta vez. Solo con las mangas enrolladas y un paño de cocina colgado sobre su hombro como si perteneciera a la cocina. Le dedicó una pequeña sonrisa. Llegas a tiempo. Llegas temprano, respondí. Y ambos sonreímos. Algo más silencioso entre nosotros ahora. Adentro, el aroma a pollo al romero llenaba el aire. Mi madre se movía entre el comedor y la estufa como siempre lo hacía, eficiente. Meticulosa, pero por primera vez no estaba dirigiendo a nadie. No estaba ajustando tenedores ni corrigiendo servilletas. Simplemente se movía. Mi padre se levantó cuando entré. No con formalidad. No rígidamente. No saludó. No habló. No de inmediato. Simplemente extendió su mano. Bienvenida a casa, almirante, dijo, su voz baja, la garganta tensa. Las palabras se asentaron en la habitación como un peso que había esperado años para caer. La cena fue tranquila pero no tensa. Hablamos de logística, ejercicios. Mi madre preguntó por las estructuras de mando, no para impresionarme, sino porque quería entender. Nadie mencionó la ceremonia. Nadie lo necesitó. Pero después del postre, un cobler de melocotón. Como solía hacerlo cuando Nathan subía de rango. Mi padre dejó su tenedor. El roce contra el plato fue deliberado, lento. Serás la Vaughan de mayor rango en 4 generaciones, dijo. Sus ojos fijos en mí. No respondí. Ahora, tú no heredaste eso. Lo construiste, y me equivoqué al no verlo. Al otro lado de la mesa, mi madre tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. Todos nos equivocamos, dijo apenas audible. Pero ahora lo vemos. La miré, realmente la miré, y por primera vez, no había pulido en sus ojos ninguna actuación. Solo una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser nombrada. Nathan levantó su copa. Por la hermana que reescribió el estándar.
Nadie lo corrigió. Terminamos la comida en paz. Sin tratar de arreglar el pasado, solo dejando que la verdad se asentara con nosotros por una vez, no en las sombras, sino en la mesa. Un mes después. Me paré sola frente a una puerta de vidrio esmerilado en el Pentágono. La placa a su lado decía, Vicealmirante Ellery Vaughn, directora del Comando de Operaciones Cibernéticas del Pacífico. El pasillo estaba tranquilo, estéril, zumbando débilmente con confianza fluorescente. Adentro, mi nombre ya no viajaba por susurros o niveles de autorización. Comenzaba reuniones. Firmaba directivas. Remodelaba estrategias. 2 semanas después de asumir el cargo, informaba directamente al presidente. Sin diapositivas, sin filtros. 34 minutos, limpios, nítidos. Cuando terminé, la sala no aplaudió. Simplemente escuchó. No solo estás anticipando, dijo el secretario de Defensa. Estás rediseñando cómo funciona la anticipación. Y solo asentí, no por modestia, sino por finalidad. Porque sabía que lo había ganado. Esa noche, caminé sola por el astillero naval. Las luces brillaban sobre el agua, reflejándose en las siluetas de acero de los destructores anclados cerca. Mi teléfono vibró. Nathan, una foto. Yo en uniforme en un banner de reclutamiento recién impreso fuera de nuestra antigua escuela secundaria. Ojos al frente, estrellas plateadas brillando. Subtitulado, ganado, no heredado. Siguió con un mensaje. Ahora te citan. Ya no eres solo una historia, él. Eres una señal. Me quedé allí por mucho tiempo, observando el viento ondear sobre el río. Pensé en todos los años que había estado callada. En todas las habitaciones a las que había entrado sin ser vista. En todas las formas en que me dijeron que esperara, que me atenuara. Que me hiciera a un lado. Y ahora, respondí simplemente, entonces, asegurémonos de que conduzca a algún lugar que valga la pena seguir. Porque no había luchado por su mesa. Había construido la mía y dejado la puerta abierta para quien viniera después.